No sé si puedo hablar. Estoy acá encerrada en el baño. Dos rayitas. No puedo parar de llorar. 推着宝宝喽！带宝宝出去玩喽！ Oh baby. No, 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 don't say it. I will share your video. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Catalina y hoy vamos a hablar un poco de cómo ha sido hasta ahora mi experiencia de todo este tema de estar embarazada en China. Les muestro. Panzota. Ya estoy 7 meses de embarazo, faltan nomás 2 meses por suerte, ya no queda mucho. Y bueno, les cuento cómo ha sido desde el momento que me enteré hasta ahora. Nosotros estábamos buscando sí hace tiempo con Cailla de formar una familia y bueno, en realidad fue muy gracioso como me enteré, digamos, que estaba embarazada, porque ni siquiera yo estaba tarde, mi periodo no estaba tarde, estaba en fecha, pero me estaba sintiendo como medio no muy yo misma, no muy cómoda, tenía como la zona de los senos un poco de dolor y no sé cómo explicarlo, estaban más grandes, también más aumentados. Y me acuerdo que un día le dije que ahí cuando llegué a casa de trabajar, le digo, ay, estoy re cansada, y estoy re cansada, no sé qué me pasa, creo que me está por venir el periodo, ay, no sé, estoy re cansada. Y que me dijo, ¿no estarás embarazada? Creo que estás embarazada, me dijo, porque me dijo, ya noté que hace varios días como que mis senos estaban aumentados, alargados. Y le digo, no, si todavía falta 3-4 días para que me llegue el periodo. Es muy temprano, o sea, es muy temprano para tener síntomas, porque me estaba teniendo síntomas, me estaba sintiendo mal, es muy temprano para tener síntomas. Bueno, quizás, dice Kai, quizás estás descansada, no pasa nada. Bueno, pasó un día, 2 días, y yo seguía sintiéndome medio mal, sintiendo síntomas. Y Kai seguía diciendo, para mí que estás embarazada, para mí que estás embarazada. Y yo decía, sí, ni siquiera estoy tarde todavía, no estoy embarazada. Bueno, a pesar de que todavía, no sé, creo que me faltaban 2 o 3 días. Yo siempre soy muy regular, digamos, en mi periodo. Y a pesar de que me faltaban 2 o 3 días para que fuera la fecha que me tenía que llegar, dije, bueno, voy a hacer un test de embarazo por las dudas. No sé si puedo hablar. Estoy acá encerrada en el baño. Tenía los bustos súper grandes y con dolor. Y además, ni siquiera estaba atrasada según mi calendario del teléfono. Pero me sentía medio mal, muy cansada. 2 rayitas. No puedo parar de llorar. Me estoy riendo como loca de hace una hora que me enteré, así que me estoy escondiendo de Kai para que no se dé cuenta que algo está pasando. Estoy pensando de cómo decírselo. Una opción es solamente mostrarle el test o decirle estoy embarazada y punto. Otra opción que estuve viendo es quizás comprar una remerita para él que diga papá o algo por el estilo y dársela. Pero bueno, estoy pensando cómo hacerlo y mientras tanto me estoy escondiendo de él para que no me vea. Pero bueno, estoy muy feliz. No lo puedo creer. Bueno, acabo de salir de bañarme y decidí que le voy a mostrar ahora acá ahí. Así que le voy a llamar y le voy a mostrar que hay 2 rayitas. Y a ver qué dice. Muy contenta, y sé que él también va a estar contento porque estábamos esperando esto por bastante tiempo. Estaba yo alegre, llorando, porque es algo que ya lo veníamos planificando y que lo veníamos esperando, cada mes esperando que pasara. Y fue muy linda mi reacción, fue linda la reacción de Kai. Yo estaba pensando, le digo, no le digo, le espero y le compro
como una ropita que diga papá o que diga algo así para el mejor papá o algo así para darle la sorpresa, y la verdad es que no me aguanté esperar el tiempo y fue directamente mostrarle. Le digo, tengo una sorpresa para vos, cerrá los ojos. No le dije eso. Le digo, tengo una sorpresa para vos, adivina qué es. Tenía el coso puesto en mi bolsillo y me dice, ¿es un chocolate? No, no es un chocolate. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Se puede comer? ¿Es un beso? Me dice, no. Le digo, está en mi bolsillo. ¿Qué es? ¿Qué es? Le digo, bueno, cerrá los ojos y te lo doy. Entonces cerré los ojos y le puse el test en la mano y me dice, ¿estás embarazada? ¿Vamos a tener un bebé? Sí, bueno, estábamos contentísimos. Los dos pasamos un rato largo abrazándonos y bueno, charlando del tema, muy contentos. Y después, 2 días más tarde, fuimos al médico y pedimos turno para ginecología. Entonces, fuimos a la parte de ginecología y Kai le dice así de una al médico, bueno, pregunta a la doctora, ¿por qué vienen? Ah, porque está embarazada. Bueno, ¿y de cuánto está embarazada? No, hace 2 días que hicimos el test y dio positivo. Bueno, ¿cuándo fue tu último periodo menstrual? Yo le digo la fecha y dice, pero ni siquiera estás tarde, o sea, estás embarazada de 4 semanas, ni siquiera hoy, al día de hoy, del momento que viniste al médico, son 4 semanas. ¿Por qué se debe testar rápido? O sea, la doctora se reía, se descostillaba la risa. ¿Por qué se debe testar rápido? Y digo, y no, y porque yo quería saber, le digo, quería saber. Y bueno, nos mandó examen de sangre, yo digo, y ecografía, y me dice, no, es muy temprano para ecografía. La doctora decía, no, muy temprano. Bueno, exámenes de sangre para confirmar el embarazo y de orinas. Bueno, se confirmó el embarazo, después fuimos como 3 veces más seguidas, cada 2 días, que fue para ver que las hormonas de la sangre se fueran duplicando y estaba todo bien. Entonces, bueno, ahí nos explicaron que el proceso es, por lo menos acá en esta ciudad y en este hospital, los primeros 3 meses te ven la parte de ginecología normal, como cualquier problema ginecológico que puedas tener. Y lo que pasa por el tema de la pandemia es que no estaban dejando entrar a los hombres, entonces supuestamente tenía que entrar yo sola. Pero como mi chino no es fluido y menos para temas médicos, hicieron excepción de dejar entrar acá ahí. Que después eso también llevó problema, porque había otras personas con las parejas que la pareja tiene que esperar a la sala de espera, y cuando quería pasar le decía, no, este señor no puede pasar. Y decía, pero aquel pasó, bueno, pero aquel es traductor. ¿Usted está traduciendo también a su esposa? No está traducir. Bueno, entonces por suerte que ahí dejaron pasar para traducir. Por los primeros 3 meses fuimos a la parte de ginecología en general, y recién, creo que a las 6 semanas se hicieron el primer ultrasonido, porque yo pedí para confirmar que estuviera todo bien. En realidad me dijo muy temprano, pero lo hicieron igual. Y después hicieron otro más a las 8 semanas y a las 12 semanas. Y después de las 12 semanas, cuando se confirmó que estaba todo bien como debería estar, nos pasaron a la parte de obstetra. Because they have a lot of water. Oh, baby. No, don't say it. I will show you a video. Oh, baby. What's this? 不知道。哦，water。哦。Honey, girl. 有人。我不知道，应该可以。So cute. I think it's head. 还要等一下。I will send your mom. 让他等一下。这个没那么快。这个是妊娠。啊，听说也这个。嗯。I think I can see his hair. Ahora, en la parte de obstetra yo tengo un problema que es, por lo menos hablando siempre en este hospital de esta ciudad, que es una ciudad chica, en Juchi, que pertenece a Chongqing,
La parte de obstetra no puedes sacarla con anticipación si no tenés la cédula china. Tenés que sí o sí tener la cédula china. Y como yo no tengo cédula china, yo tengo que hacer todo con pasaporte, no puedo sacarla con antelación, sino que tengo que ir en el día y pedir que me abran una nueva hora. Que además dan 8 horas por día, que no es nada. O sea, 8 números para personas. Entonces, bueno, vamos a la parte de obstetra. El primer mes, en la parte de obstetra, todo el cuarto mes, es confirmar el embarazo, confirmar que vos quieras seguir con el embarazo, que esté todo bien. Y ahí vas a una parte en especial, con un médico especial de obstetra para, digamos, la primera parte del embarazo. Y después del cuarto mes, del quinto mes hasta el final, digamos, vas a la parte de obstetra general, que no podés elegir doctor como la parte de ginecología, sino que es el doctor que está ahí, es el doctor que te toca. Hasta la semana 28 fui una vez por mes, y también una vez por mes hicieron todo ultrasonido. A la semana 28 hicieron un examen de glucosa, una barbaridad de exámenes, cada vez que voy es un examen diferente básicamente. Y a partir de la semana 28 toca ir cada 2 semanas, así que ahora me toca cada vez cada 2 semanas. Ya fui a la 30 y ahora me toca la semana que viene a 32. Es un poco complicado a veces el tema de que yo no puedo sacar hora, porque tengo que ir a la mañana temprano, primero ahora, ir a la ventanilla, pedir que me abran un turno extra y después quedarme ahí esperando hasta que me toca el turno, digamos. Mientras que todas las chicas chinas pueden de antemano meterse en internet, sacar hora y le dicen, no sé, es el sábado a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana y van a esa hora directamente. Yo por desgracia no tengo ese lujo, tengo que ir y bueno, y esperar. Y la doctora la vez pasada, cuando fue el tema del examen de glucosa, se enojó con Cari porque pensó que él me había llevado tarde. Me dice, pero si sabes que tenías que venir con el estómago vacío, ¿por qué sacaste turno a las 11:30? Y digo, no saqué turno a las 11:30, yo vine a las 7:30 de la mañana al hospital, saqué el turno y recién ahora me atendieron. Estuve desde las 7:30 esperando. Y me dice, no, de las 7:30 a 5:30. Y digo, sí, porque me dijeron que tenía que venir en ayunas. Así que es todo un tema eso y bueno, no hay forma de cambiarlo. En hospitales privados creo que sí se puede cambiar, pero yo tengo un hospital que me queda acá enfrente, cruzando la calle, que además tengo el tío de Kai que trabaja como el jefe de anestesiología y la tía de Kai que trabaja como jefa de enfermeras, así que bueno, eso va a ayudar al momento del parto, según lo que me dijeron. Y el hospital más privado que tengo más cerca está lejos, está a 1 hora, así que no es muy conveniente, pero bueno. Fui sí al hospital privado para hacer una ecografía 4D, porque acá en la ecografía, en este hospital tenía ecografía 4D, tenía nomás 3D, y me dijeron que valía la pena que si quería hacer 4D que fuera al otro hospital. You see it? 在吗？脸在吗？脸是趴在下边的。这看不到啊，今对呀、天。看看手，能看到手脚，给你看手脚吧。找一张，俩手俩脚都在头上，你能看到脸吗？哦，2只脚丫子。你看那脚丫蹬的呢。嗯。能看到吗？嗯。你看那手抱着的。嗯。是不是？嗯。你可以看你刚是女孩子还是男孩子吗？脚的啊。嗯。发给妈妈。所以呀、就能给你看到你这脸就不露了，就露手脚喽，看到没？脸看不。很清楚了。这是手。手脚很清楚的。手也很清楚了。对，看到。你看。脸看不到。对呀，脸看不到，它不露出来的哦。你看那脚很清晰了，是吧？你可以看到是女孩子还是男孩子吗？Doctor will not see。小手，不要知道。小手就不给露脸。你要知道。看见没？就是不露脸的。那怎么办呀？那就得明天露呗，他也不给你露啊。
一会儿把这几张照片发给你，完了之好的后明天或者后天都可以的。好的。你看他手脚手舞足蹈的，看到没？嗯，看他手就是不露脸。他很爱动。对。手是哦，非常美。 Yeah。你看他手，看那个拳头。嗯。这力量对有力量的一只拳头是吧？这是右手。对。看到没？你看，把拳窝在那里头的。经常打拳头在肚子里面。嘴巴好像那边张一点点的嘴巴，手在嘴巴那里头的。哦 ，he eats the hand。嘴巴在那里呀。张在哪里头，所以脸是不 He eats the hand, but the face is like this, hiding. 你看，这只手摸到脚勾起来了，在下面了，看到没？嗯。这拳头。嗯。这俩拳头呢？看到了？看到了。你看这个，这个手，这个 hand。哦，这个是手。对。He holds the。你看，他脚在下面还在来回蹬，你看。他还在动。是弯过来的。是吧？你看。所以不行，就只能看到这些。把这照片我给你吧，给他发给他。完了之后，明天再来，再继续看看。好的。或者是后天也可以的。好的。Y bueno, por suerte acá en la parte austera no tiene problema de dejarlo entrar acá ahí. Y tampoco tiene problema de dejarlo entrar a hacer la ecografía. Además, fuera de la parte de ginecología al principio, que supuestamente no podían entrar hombres, pero lo dejaron pasar para que sea mi traductor, todo lo demás no hay problema, por suerte. Así que bien, el bebé está creciendo muy bien. Cuando fui ahora el fin de semana pasado, está midiendo 2 semanas más de lo que debería medir, está muy grande, así que me hicieron dejar todas las frutas y todo lo que sean comidas, entre comidas, digamos, los snacks. Así que esperemos que ahora la próxima vez que vaya esté todo mejor y les voy a traer noticias la próxima vez que vaya a ver cómo fue las cosas. Y bueno, quisimos filmar varias veces adentro del doctor, nunca nos dejaron mucho. Tengo sí unos clips que voy a poner de cuando fuimos a una de las primeras ecografías que nos dejaron filmar, pero después siempre nos pidieron que no filmemos. Así que bueno, eso es todo por hoy. La noticia y cómo está por ahora el tema del embarazo y vamos a ver cómo sigue. Así que si tienen dudas, consultas sobre cómo estar embarazada acá en China, alguna otra experiencia que les cuente, dejen sus comentarios acá abajo, denle me gusta, suscríbanse a mi canal y nos vemos pronto. ¡Chao!